Vamos a analizar la captura de tráfico que hemos realizado en el establecimiento del túnel desde R1 a este R4. Nos fijamos en el primer mensaje que manda R1 a R4 y vemos que dentro de la cabecera fundamental están los campos SPI del que inicia y SPI del que responde. Como el que inicia es el primer mensaje de esta comunicación, solamente él ha elegido el SPI correspondiente. El responder tiene el SPI vacío. El campo siguiente payload que aparece aquí nos indica qué es lo que viene a continuación. Aquí nos dice que lo que tiene que venir a continuación es una asociación de seguridad. Si vamos al campo payload, en realidad corresponde con que lo que viene a continuación es una asociación de seguridad. Si ahora desplegamos la pestaña Asociación de seguridad, el campo Next Payload nos dice que lo que viene a continuación es un intercambio de claves. Si vamos al payload que viene a continuación, vemos que en realidad corresponde con un intercambio de claves. Y así sucesivamente. Es decir, todos los payload están conectados uno detrás de otro diciendo qué es lo que viene a continuación. Next payload, que es nonce, next payload, que es notify, y así sucesivamente. Si desplegamos todos los payloads y vamos hasta el último, vemos que no hay siguiente payload porque ya es el último. Nos fijamos en lo que le propone el que inicia al responder sobre los algoritmos de cifrado y autenticación. Por una parte, le propone algoritmo de cifrado AES 128, le propone algoritmo de integridad SHA-256, lo mismo para la función pseudorandom, y por último, para los parámetros de Diffie-Hellman le propone el grupo 3072. Si vamos a la configuración que hicimos en IPsec en el fichero R1, vemos que se corresponde con lo que escribimos para la configuración AIC en este fichero. AES 128 para cifrado, SHA-256 para integridad y el grupo Diffie-Hellman. En la parte del intercambio de claves se encuentra el valor público asociado al algoritmo Diffie-Hellman que le está enviando R1 a R4. Cuando R4 responda a R1, veremos la parte pública que le envía R4. En el mensaje que R4 envía a R1, como respuesta al mensaje init, vamos a ver cómo ahora R4 ha elegido un identificador SPI y por eso lo ha rellenado y ha copiado el identificador que le mandó R1 inicialmente. Si pulsamos sobre la asociación de seguridad, vamos a ver que los parámetros que ha elegido para esta asociación de seguridad son acordes a lo que hemos puesto también en el fichero de configuración y a lo que le ha enviado R1. En este caso, el algoritmo de cifrado, la parte de autenticación, la función pseudorandom y por último los parámetros Diffie-Hellman, que es lo que vamos a utilizar para acordar una clave común. Si desplegamos el siguiente, vamos a ver cómo R4 ahora le está enviando a R1 la parte pública de los parámetros Diffie-Hellman. Si desplegamos el payload de la petición de certificado, vemos que se está solicitando un certificado y si nos fijamos en la autoridad de certificación, los datos de la autoridad de certificación, vemos que se corresponde con el identificador de la autoridad de certificación que habíamos creado previamente. Si imprimo los datos del certificado autofirmado de la autoridad de certificación, vemos que la clave coincide con esta parte que veis aquí. Este valor lo que hace es identificar a la autoridad de certificación. Normalmente se calcula como un hash de su clave pública. Vamos ahora al segundo mensaje ICAuth que envía R1 a R4, que en nuestro caso es el mensaje 4, porque el reensamblado de los dos mensajes que están fragmentados se hace en el último mensaje, que es el mensaje 4. Como ya hemos metido las claves, podemos ver todos los campos descifrados. Fijaros que si no hubiéramos metido las claves no podríamos ver el contenido de este mensaje porque este mensaje va cifrado y autenticado. En este mensaje ya se han elegido los dos SPIs que veíamos en los mensajes init y ya están rellenos los dos campos. Si desplegamos la pestaña del mensaje que ha sido descifrado y autenticado, podemos ver su contenido. Aquí se encuentra la comprobación de integridad, ¿vale? Con la función HMAC SHA 256. Aquí nos indica
que en realidad este mensaje es la unión, la combinación de los mensajes 3 y 4 porque este mensaje venía fragmentado. Y aquí comienza ya el contenido de este mensaje que ha sido descifrado. Lo primero que vemos es cómo se identifica el que inicia la comunicación, se identifica con su nombre y su nombre es R1. A continuación se envía el certificado de R1. Este certificado lo vemos aquí. Si desplegamos todas las pestañas asociadas a este payload. Fijaros en el certificado. Este certificado se corresponde con el que creamos en su día para la máquina R1, que ha sido firmado por la autoridad de certificación MAICEA. Hemos cerrado la pestaña del certificado y abrimos la pestaña de la petición de certificado que se hace desde R1. Se le está pidiendo a R4 un certificado que esté firmado por una autoridad de certificación con esta clave. Recordad que esta clave es la autoridad de certificación que está firmando nuestros certificados, esta que veis aquí. A continuación se manda un payload de identificación del responder, es decir, de R4. Estamos esperando que la otra parte sea R4 y que el nombre de la máquina con la que me estoy comunicando es R4. En el payload de autenticación lo que viaja es una firma de todos los payloads de este mensaje que se ha calculado con la clave privada de R1. Cuando R4 reciba este mensaje, utilizando el certificado de R1 extrae de forma segura su clave pública y comprueba que la firma de este mensaje es la correcta. De esta forma se puede garantizar que el mensaje lo ha emitido R1 porque solo R1 tiene esa clave privada. A continuación se propone la asociación de seguridad y vemos que dentro de esta asociación de seguridad se encuentra la propuesta. La propuesta es la configuración de IPsec en modo ESP y a continuación está el algoritmo de cifrado que es ASCBC de longitud 128 y el algoritmo de integridad HMAC SHA2 256. Y por último, se indica que no se van a utilizar números de secuencia extendidos. Ahora se especifica la selección de tráfico para el que inicia la comunicación. Esta selección de tráfico se va a realizar por dirección IPv4, donde se está indicando que se puede utilizar para direcciones en el rango 10.0.1 con máscara 255.255.250, es decir, que empieza en 10.0.1.0 y llega hasta la 10.0.1.255. Es decir, que todo el tráfico que venga de estas direcciones IP, que son las direcciones de la red privada que se encuentra por detrás de R1, cuando este tráfico con estas direcciones origen llegue a R1, se le va a aplicar la configuración del túnel. Si vamos ahora al payload de selección de tráfico para el que está respondiendo, vemos que el túnel debería aplicarse al tráfico que va dirigido a las direcciones IP que se encuentran por detrás de R4 en el rango 10.0.2.0 con máscara /24, desde esta dirección de origen a la dirección final que aparece aquí 10.0.2.255. Adicionalmente aparecen otros registros payload con información extra que no vamos a considerar. Seleccionamos ahora el mensaje 6, que es el reensamblado de los mensajes 5 y 6 porque también vienen fragmentados, y es el mensaje auth que manda el responder. En este mensaje encontramos rellenos los SPI del que inicia y del que responde. También es un mensaje que se encuentra descifrado. Vamos a la identificación del responder, se hace a través del nombre de la máquina, que es R4, el origen de este mensaje. Vemos el certificado que envía R4. El certificado que envía R4 es el de la máquina R4, firmado por la autoridad de certificación MAICEA. En el payload de autenticación, lo que ocurre es que R4 ha realizado una firma del resto de los payloads con su clave privada y ha puesto aquí el resultado en el Authentication Data. ¿Qué es lo que tiene que hacer R1? Tiene que extraer del certificado de R4 su clave pública y con la clave pública de R4 comprobar si la firma que aparece aquí es correcta, de tal forma que
si es correcta, la única máquina que puede haber generado esa firma es R4, porque es la única que debería tener su clave privada. Con respecto a la asociación de seguridad, vemos que también se está negociando ESP, es decir, confidencialidad, que el algoritmo de cifrado es el mismo que antes, el algoritmo de integridad, que no se van a usar números de secuencia extendidos. Y ahora comienzan los selectores de tráfico del que inicia y del que responde, que deben ser los equivalentes a los que ha enviado el router R1. El selector de tráfico del que inicia tiene este rango de direcciones IP, las que se encuentran por detrás de R1 en la red privada. El selector de tráfico del que responde lleva las direcciones IP por detrás de la red privada de R4. Y a continuación vienen otra serie de registros con información adicional que no vamos a considerar. Como se puede ver, la información del que inicia y del que responde deben de estar acordes para que se pueda establecer el túnel ESP. Fijaros también cómo en la asociación de seguridad que se propone en R1, además de indicar el tipo de protocolo que es ESP y los algoritmos de integridad y de cifrado, se está proponiendo para el que inicia un SPI determinado, que es este que veis aquí. Y en el caso de R4, cuando manda su asociación de seguridad, ocurre algo equivalente. Están usando el mismo protocolo que quieren confidencialidad, pero en caso de R4 está añadiendo el SPI que le corresponde al responder para la comunicación IPsec en el futuro, cuando se intercambien los datos de IPsec. Si voy a la información del estado de IPsec en R1, me dice que el túnel se ha establecido con las direcciones internas de la red privada de R1 y las direcciones internas de la red privada de R4, y que los SPIs que se están utilizando para esta comunicación IPsec son estos. En mi caso he tenido que reiniciar el túnel IPsec y se han tenido que renegociar de nuevo todas las claves y todos los SPIs, por eso no coinciden estos SPIs con los que hemos visto en los mensajes auth de Ike, pero deberían coincidir si lo habéis hecho en el mismo momento, sin que haya renegociación de claves porque se haya interrumpido el túnel y se haya vuelto a arrancar. El comando para ver la asociación de seguridad en cada uno de los extremos es este que veis aquí. Vamos a utilizarlo para verlo desde R1, ¿vale? Y aquí podemos ver que hay una serie de claves que se utilizan en el sentido de R1 a R4 y otras claves que se utilizan en el sentido de R4 a R1. En particular, las claves para la integridad, las claves para el cifrado, desde R1 a R4 y al revés, desde R4 a R1, clave de integridad y de cifrado. Los SPI para esta comunicación son del que inicia, que es R1, sería este, y del responder sería este otro. Estos serían los SPIs que irían con el tráfico IPsec, que es el que intercambia datos entre la red privada de R1 y la red privada de R4. Para ver las políticas de seguridad utilizaremos este otro comando, donde se puede ver cuáles son las políticas para tráfico de salida, para tráfico de reenvío y para tráfico de entrada, con las redes internas de cada lado, las de la red interna de R1 hacia la red interna de R4, en tráfico de salida. En tráfico de reenvío, el origen será la red privada de R4 con destino a la red privada de R1, y para el tráfico de entrada, es decir, para el propio router R1, vendría tráfico de la red privada de R4 con destino al propio router R1. Si mostramos la tabla de encaminamiento de R1 no vemos nada extraño, vemos una tabla de encaminamiento normal. La red privada de R1 en su interfaz R1 ETH0, la red pública a través de su interfaz R1 ETH1 y una entrada por defecto para llegar a cualquier otro sitio a través de su interfaz R1 ETH1. Otra forma de ver la tabla de encaminamiento de R1 es ejecutando este comando. Se ve la misma información que antes, que para llegar a la red privada de R1 lo hago a través de la interfaz R1 ETH0, para llegar
a la red directamente conectada a R1, que es la red pública 100.0.20/24, lo hago a través de R1 ETH1 y para cualquier otro sitio llego a través de la interfaz R1 ETH1 con mi router por defecto que es 100.0.2.2. Si yo ahora quiero ver lo que se ha insertado en la tabla 220 de encaminamiento, fijaros que esta información no la podía saber nadie salvo la configuración de IPsec. Es decir, IPsec está insertando esta otra ruta para poder indicar que para llegar a la 100.0.20/24, que es la red privada de R4, también voy por R1 ETH1 a través de la 100.0.2.2, utilizando para ello el túnel IPsec. Si consultarais la Asociación de Seguridad y Política de Seguridad ahora en R4, veríais que tendría en R4 una información equivalente a la que hemos visto en R1.